que el profesional tiene que tener certeza de la consecuencia de ese riesgo. ¿Sí? Entonces, el riesgo del diagnóstico con la certeza. Entonces, ¿cómo se discrimina, digamos, el riesgo cuando ambas son situaciones opuestas, el riesgo y la certeza? ¿Sí? ¿Y cómo se tiene certeza de lo que puede parar una realidad que conocemos como rápidamente cambiante? ¿Sí? Porque así como el doctor Mega mencionó que un paciente puede no tener riesgo y suicidarse, ¿sí? También puede pasar que un paciente esté en riesgo y a las horas cambie. ¿Sí? Es más difícil, de acuerdo, pero puede pasar, no es un imposible. ¿Y qué quiere decir la ley con riesgo cierto? ¿Sí? O sea, no lo aclara. ¿Es el riesgo diagnosticado? Y si es el riesgo diagnosticado, yo diagnostico que por ejemplo, un paciente con trastorno límite de personalidad que no está en crisis, ¿tiene de por vida riesgo suicida? Al no estar en crisis, el riesgo es leve, ¿correcto? Un trastorno límite tiene riesgo suicida leve. Yo diagnostico ese riesgo leve. ¿No es riesgo cierto el riesgo leve? Sí. ¿Sí? El riesgo leve es riesgo cierto también, leve. ¿Sí? Entonces, ¿es la certeza de aparición del resultado no deseado? Y nunca la voy a tener esa certeza. O sea, es imposible que me lo exijan por ley. Por otro lado, ¿se refiere solo al riesgo grave? ¿Y por qué es sinónimo riesgo cierto, riesgo grave si yo diagnostico el riesgo al diagnosticarlo es cierto? Yo no conozco que, por ejemplo, sería algo semejante a que mañana salga una ley de salud osteoartículo muscular que al traumatólogo le diga que solo puede amputar en caso de gangrena cierta. Ustedes se ríen y ustedes fíjense la cantidad de cosas, de idioteces que se dicen en nuestra especialidad que causan hilaridad cuando yo las escucho decir para otras especialidades. ¿Sí? Como por ejemplo esto que le estoy diciendo. Un traumatólogo tiene que, un cirujano tiene que diagnosticar gangrena cierta. El diagnóstico de la gangrena es cierta, yo diagnostico el riesgo, es cierto. Después lo valoro, ese riesgo. Pero tengo que saber si el riesgo está o no está. El riesgo cuando se diagnostica entonces siempre es cierto, ¿sí? Pero en medicina, ¿sí? Más que con riesgos, nosotros trabajamos con incertidumbres. ¿Cuál es la diferencia entre riesgo e incertidumbre? O sea, yo puedo decir que existe un riesgo de 1 en 6 que salga un número en los dados. ¿Por qué? Porque conozco cuántas caras tiene el dado. Ahora, si yo no supiera cuántas caras tiene el dado, yo ese dato no lo podría dar. Sé que va a salir algún número, pero no sé qué riesgo, qué posibilidades de salir tiene. Yo solo lo sé porque sé cuántas caras tiene el dado. Y lamentablemente, en nuestra especialidad, saber cuántas caras tiene el dado de la enfermedad mental es imposible. Es absolutamente imposible. Por lo tanto, vuelvo a repetir, más que con riesgo, trabajamos con incertidumbres. Y si yo veo que un paciente está con un riesgo, pero que yo no puedo determinar cuándo se va a matar, y no lo interno, corro el riesgo que ese paciente se mate en un día, en 2 días, y yo, digamos, no, o sea, le impedí tener la chance de no matarse, por lo menos. ¿Sí? Le impedí tener la chance de no matarse por no tomar esa determinación, porque no podía asegurar cuándo se iba a matar. ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta esto, pero con respecto a la inminencia. Les aclaro que en 30 años, y obviamente leí bastantes textos de psiquiatría, ningún autor, cuando se refería al riesgo, se refería como cierto o inminente, sino como leve, moderado, grave o extremo incluso algunos, pero nunca cierto o inminente. ¿Sí?
¿Por qué? Porque la cuestión de la inminencia, la ley tampoco aclara. ¿Qué es inminente? ¿Qué debo considerar inminente si estoy frente a un paciente en riesgo? ¿Lo que podría ocurrir hoy? ¿Lo que podría ocurrir mañana? ¿Lo que podría ocurrir cuándo? ¿Es inminente sinónimo de próximo? Y la imposibilidad de diagnosticar la inminencia, ¿me desvaloriza la magnitud del riesgo? Es un riesgo grave, pero yo no puedo determinar cuándo se va a suicidar. Entonces, ¿no es grave? ¿Es leve? 2 minutos. No, me estás engañando. No, perdón, empecé cuarto. Faltan 10 minutos. Faltan 10 minutos. No lo escuchen al otro. Perdón. Empecé cuarto. Entonces, no lo sé. No sé cuándo va a ocurrir. ¿Sí? Pero fíjense una cuestión interesante. Esto lo publicó el Ministerio de Salud 1 o 2 años después que saliera la ley. Se llamó este libro Lineamientos para la atención de la urgencia en salud mental. Y fíjense lo que dice. Se debe entender por riesgo cierto a la existencia de circunstancias graves. ¿Por qué no le llamaron riesgo grave y se dejaban de joder? De circunstancias graves que amenacen o causen perjuicio a la vida, a la integridad física de sí mismo o de otras personas, de bienes propios o ajenos en totalidad o en parte. Y después dice, se entiende por inminente aquellas situaciones y o conductas negativas con altas probabilidades de suceder en un plazo perentorio. ¿Perentorio e inminente le suena sinónimo? A mí no. A mí no. Pero fíjense cómo tuvieron que salir a sacar las papas del fuego, porque desde el ministerio se enteraron de las muertes que había gracias a la ley de salud mental. Hay numerosos casos, no quiero asustar, de colegas que están en este momento cuestionados judicialmente. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo ya les dije, que riesgo es la probabilidad conocida de aparición de un daño. Lo de los dados ya lo hemos hablado. Esto lo hemos hablado. Pero fíjense qué factores aumentan el riesgo de errores. Y uno, digamos, más allá que sabemos, la fatiga, ¿sí? El burnout, la introducción de nuevas técnicas y procedimientos que yo desconozco, no me jorné, no me puse al día, la urgencia o la emergencia, o sea, el estrés, el tipo de internación y también el dogmatismo. Y lo puse resaltado, el dogmatismo, porque he escuchado a algunos colegas hablar de la ley de salud mental como si me hacían acordar a las habladas en la facultad en los años 70. ¿Sí? Los que acá peinamos algunas canas, que somos hijos de la década del 70, nos acordamos bastante bien de esto. La antipsiquiatría. Y la antipsiquiatría, exactamente, la antipsiquiatría. Es que esta ideología proviene de la antipsiquiatría, pero ni siquiera de la antipsiquiatría de Lenny Cooper. Es una antipsiquiatría más silvestre incluso. Ni siquiera basada en Lenny Cooper, sino que está basada en utopías absolutas. ¿Sí? De hecho, con Basaglia en Italia Fracasó, retrocedieron porque justamente había aumentado el número de suicidios y de asesinatos exactamente. por los locos sueltos, ¿no? Entonces, el riesgo tiene dos componentes, probabilidad y posibilidad o gravedad que ese resultado ocurra. ¿Sí? Y a mayor probabilidad y gravedad, mayor será precisamente el riesgo. No sé si lo conocen a don William Osler. William Osler es el que inventó el sistema de residencias médicas. ¿Sí? Un médico canadiense que vivió en Estados Unidos y dijo, la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de lo probable. Esto es un esquema, se llama el esquema del queso suizo, ¿sí? Donde se dice, los que son investigadores en gestión de riesgo, dicen que, por ejemplo, cuando todos los agujeritos del queso coinciden y pasa el riesgo por acá, se puede generar el daño. Si uno de estos agujeros no coincide, el daño no va a acontecer. ¿Sí? Y si nosotros internamos, evitamos la posibilidad, por ejemplo, que este agujerito coincida con el riesgo. Y podemos evitar
la muerte de un paciente. Si no internamos, coinciden todos estos agujeritos y el daño se va a producir. Pero hay otra cuestión que tiene que ver con el riesgo. ¿Por qué? Porque una cosa es diagnosticar el riesgo. ¿Sí? Yo me baso en mi experticia, en mis conocimientos, en todo lo que he estudiado de clínica psiquiátrica, como para determinar que ese paciente está en riesgo. ¿Sí? Diagnostico el riesgo. Pero supongamos que estamos haciendo una mostración, lo estamos mostrando al doctor Mega acá, ¿sí? Que el doctor Mega está sumamente deprimido, ¿sí? Y tiene algunas ideas de muerte, tiene anedonia, tiene desesperanza, pero esta parte del aula, del salón, valora el riesgo como moderado. Y esta parte del salón valora el riesgo como grave. Esta parte decide no internarlo, esta parte decide internarlo. ¿Qué pasa si el doctor Mega se suicida? Va a tener razón esta parte, pero lo vamos a saber, o sea, vamos a estar leyendo el diario del lunes. Precisamente el diario del lunes es el que leen los peritos y el que leen los jueces. ¿Sí? Porque van a juzgar con el hecho consumado. Por lo tanto, ambas partes diagnosticaron. La cuestión pasa por la valorización que se hace de ese riesgo. Y existen muchos más errores en la valorización del riesgo que en el diagnóstico de riesgo. ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta esto, porque los valores no se perciben como el color, digamos, o el tamaño. Los valores son algo absolutamente subjetivo. Y si yo soy un gorbaxista de la primera hora, ¿sí? No voy a tratar de internar lo menos posible. La ley de salud mental no busca que la internación sea el último recurso, busca que la internación sea el post-último recurso. ¿Se entiende? Bien. Ya terminamos. Entonces, para ir terminando, si se conoce o se debía conocer el riesgo, se asume un deber legal de protección, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo que indicar y utilizar todas las medidas de cuidado adecuadas, oportunas, razonables y proporcionales al riesgo. Internación en un establecimiento especializado que cuente con los medios necesarios. Esto es otra cosa, no puedo internar en cualquier lado. Tengo que internar en un lugar que tenga la infraestructura para poder contener un paciente con riesgo grave. ¿Sí? Y el deber de cuidado va a ser directamente proporcional al riesgo conocido o conocible. ¿Sí? Y quiero pasar, fíjense, medio al pasar, antes de la última proyección, fíjense un comentario, los nombro, porque esto fue público, ¿sí? Que eran personajes de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, y escribieron esto: la cultura del riesgo paraliza, hace temer a la persona que padece un trastorno y a su entorno, al profesional que lo asiste de manera monodisciplinaria, a la sociedad que debería encarar su reinserción y por la misma premisa hace temer a las enfermedades, al clima, al aire que se respira, es decir, a toda posibilidad de variación que conlleva la vida misma. Por ello, fíjense lo que dice, proponemos abordajes que tiendan hacia retomar la idea del riesgo como un desafío que vale la pena correr. Claro, el riesgo es de la vida de la otra persona, ¿no es cierto? Bien. Entonces, yo tengo que hacer un triple diagnóstico en relación al riesgo. En primer lugar, si es posible o es probable, no es lo mismo. ¿Es posible que acá haya un perro? Y no, uno puede pensar que posible es. Mañana hacen un congreso de veterinaria y por ahí traen un perro para mostrar. ¿Es probable que haya un perro? Y no, ya probable no es. Entonces, ¿posible o probable? ¿De qué? ¿De daño leve, de daño moderado, de daño grave? ¿Sí? Y el tercer diagnóstico es el riesgo. Si de leve, si es algo probable y el daño es moderado o el daño es grave, obviamente el riesgo va a ser moderado o grave. Estos tres diagnósticos yo tengo que tener en cuenta para valorarlos, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias.